Los riñones son un poco como esos héroes silenciosos que trabajan sin parar en segundo plano. Pero, ¿qué pasa cuando necesitan una ayudita? O peor, ¿qué pasa cuando empiezan a fallar? Vamos a meternos de lleno en ese delicado equilibrio de la salud renal y a ver qué papel juegan ahí los diuréticos. A ver, una pregunta para empezar a calentar motores. Si tuviéramos que nombrar un único órgano, el gran maestro controlador de la sal y el agua en nuestro cuerpo, ¿cuál sería? La respuesta, ojo, es más compleja de lo que parece a simple vista. Pues sí, son los riñones, pero es que no son solo filtros, ¿eh? Son unos reguladores de una precisión increíble, los que mantienen nuestro medio interno en perfecto equilibrio. Y lo hacen 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso. 1.100 mililitros por minuto. O sea, más de 1 litro de sangre pasando por los riñones cada 60 segundos. Para hacernos una idea de la brutalidad de trabajo que es esto, estamos hablando de casi una cuarta parte de toda la sangre que bombea el corazón en cada momento. Una auténtica pasada. Vale, si los riñones son este sistema tan increíblemente preciso, ¿cómo podemos nosotros retocarlo un poco cuando hace falta? Pues aquí es donde entran en escena los diuréticos. Vamos a hacer una especie de tour, un recorrido por la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, para entender exactamente cómo lo hacen. La idea de la mayoría de los diuréticos es en el fondo bastante sencilla. Se basa en un principio fundamental: el agua sigue a la sal. Así que su objetivo es muy claro: impedir que el riñón reabsorba el sodio. Y si el sodio se va, pues el agua se va con él. Simple pero muy efectivo. Venga, empezamos nuestro viaje por la nefrona. Y la primera parada es un sitio clave, un punto neurálgico, el asa de Henle. Es aquí, precisamente, donde actúan algunos de los diuréticos más potentes que tenemos. A ver, imaginemos una especie de puerta giratoria, un transportador, que se dedica a meter sal de vuelta al cuerpo. Bueno, pues los diuréticos de asa llegan y ¡zas!, bloquean esa puerta. El resultado es una eliminación de líquido masiva. Hablamos de que hasta un 20 o un 30% de todo el líquido filtrado se puede llegar a expulsar. Muy bien, dejamos atrás el asa de Henle y nuestro recorrido sigue adelante. La siguiente parada nos lleva a otra parte del túbulo renal. Y como es lógico, aquí opera una clase completamente diferente de diuréticos. Aquí los protagonistas son las tiacidas. Son, digamos, menos agresivos que los diuréticos de asa. ¿Por qué? Pues porque para cuando el líquido llega a esta parte del túbulo ya se ha reabsorbido un montón de sal. Aún así, este efecto más moderado los hace perfectos para otras cosas como el tratamiento a largo plazo de la hipertensión. Pero claro, el cuerpo es muy listo. No se va a quedar mirando mientras un fármaco le cambia todas las reglas del juego. Así que, ¿qué pasa cuando se le da un diurético de forma continua? Pues que el cuerpo contraataca, pone en marcha sus propios mecanismos. Miremos este gráfico, que es muy revelador. Al principio se ve un pico tremendo en la eliminación de sodio, pero con el tiempo el cuerpo se adapta, se ajusta y la excreción vuelve a igualar a lo que se ingiere. ¿Significa esto que el diurético ya no funciona? Pues no, para nada. El truco está en que el cuerpo ha encontrado un nuevo punto de equilibrio, pero con un volumen de líquido total más bajo. Por tanto, sigue siendo totalmente eficaz. Y aquí tendríamos una especie de mapa completo de nuestro viaje. Es una guía rápida para ver las distintas clases de diuréticos, cada uno actuando en un punto muy concreto de la nefrona y con su propio mecanismo de acción. Son como piezas de un puzzle muy, muy complejo. Bien, hasta ahora hemos visto cómo podemos, por así decirlo, ajustar el sistema renal. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema empieza a fallar por sí mismo? Ahora vamos a explorar ese otro lado de la historia, el más oscuro. Y aquí es fundamental, pero fundamental, diferenciar dos escenarios que no tienen nada que ver. Por un lado, un fallo agudo, que es como un cortocircuito repentino que muchas veces se puede reparar. Y por otro, un desgaste lento, progresivo, que por desgracia es irreversible. Más del 14%. Esta cifra es tremenda. Significa que más de 1 de cada 7 personas adultas en Estados Unidos vive con enfermedad renal crónica. Es una verdadera epidemia silenciosa que afecta a millones y millones de personas. Vale, cuando un riñón falla de repente, de un día para otro, lo primerísimo es averiguar dónde está el problema. Los médicos en estos casos se convierten en detectives y para ello clasifican la lesión según si el origen del problema está antes, dentro o después del propio riñón. Y así se distingue entre causas prerrenales, por ejemplo, que no llega suficiente sangre al riñón, causas intrarrenales, cuando el daño está en el propio tejido del riñón, y las porrenales, que suelen ser una obstrucción que impide que la orina salga. Identificar la categoría correcta es, lógicamente, el primer paso para poder arreglarlo. Pasemos ahora a la enfermedad renal crónica. Este es un enemigo mucho más sigiloso, y su verdadero peligro es ese,
que avanza muy despacio, sin hacer ruido, sin dar la cara, hasta que el daño es ya muy, muy grave. Y aquí está la razón de por qué es tan sigilosa. Los riñones tienen una capacidad de reserva que es asombrosa. No empezamos a notar síntomas serios hasta que se ha perdido entre un 70 y un 75% de su función. Para cuando eso ocurre, claro, ya es muy tarde. Y esto nos lleva a la gran paradoja, a la trágica ironía de la enfermedad renal crónica. El propio mecanismo que tiene el riñón para sobrevivir a corto plazo es lo que lo acaba destruyendo a la larga. Se trata de un círculo vicioso terrible. Se pierden nefronas, así que las que quedan tienen que trabajar el doble o el triple para compensar. Esta sobrecarga, este sobreesfuerzo que se llama hiperfiltración, las va dañando poco a poco. Y esto hace que fallen más nefronas, lo que aumenta todavía más la carga sobre las que quedan. Y así el ciclo se perpetúa. Bueno, después de todo este recorrido tan intenso, ¿con qué ideas clave nos deberíamos quedar? Vamos a resumirlo. En resumen, y para que quede claro, los riñones son los maestros del equilibrio de nuestro cuerpo. Los diuréticos son las herramientas que tenemos para ajustar ese equilibrio. Y el fallo renal puede ser o una crisis repentina y a menudo reversible, o un declive lento y silencioso provocado por un círculo vicioso de sobreesfuerzo. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Sabiendo lo vitales que son y a la vez lo vulnerables, ¿de verdad estamos haciendo todo lo necesario para proteger a esos filtros silenciosos y trabajadores que tenemos en nuestro cuerpo? Ahí queda la reflexión.